Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo aquello que has perseguido, el amor perfecto, el éxito profesional, la estabilidad económica, el cuerpo ideal, el reconocimiento social, no te ha llevado a ningún lugar cercano a la felicidad. Lo tienes todo, y sin embargo sientes un vacío que no se llena con nada. No es tristeza, exactamente. Tampoco desesperación. Es una sensación más sutil, más peligrosa. La sospecha de que has vivido toda tu vida corriendo tras una promesa falsa. Una promesa que te hicieron desde pequeño. Una promesa que decía, si trabajas lo suficiente, si eres bueno, si sigues el camino correcto, entonces serás feliz. Y entonces recuerdas las veces que ganaste, las veces que obtuviste lo que querías, el ascenso, la pareja, el aplauso, la casa, la celebración. ¿Y qué pasó después? Nada. Tal vez una chispa fugaz de satisfacción, y luego el mismo vacío, la misma inquietud que vuelve a susurrar. No es suficiente, necesitas más. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos que la felicidad siempre está a un paso más allá de la hora? ¿Por qué incluso cuando todo parece estar bien, sentimos que falta algo? ¿Por qué nos convencemos de que la próxima meta, la próxima compra, la próxima relación sí nos dará lo que buscamos, solo para repetir el mismo ciclo? ¿Y si la felicidad no es algo que se conquista, sino algo que se nos vende como un espejismo? Mira a tu alrededor, redes sociales llenas de sonrisas, viajes, cuerpos perfectos, logros constantes. Todos parecen felices, completos, realizados. Pero en la oscuridad de sus habitaciones, en las madrugadas insomnes, muchos de ellos se preguntan en silencio, ¿por qué no me siento como debería sentirme? ¿Qué está mal conmigo? Nada. No hay nada mal contigo. Tal vez lo que está roto es la idea misma de lo que te dijeron que era la felicidad. Piénsalo. La mayoría de las personas pasan su vida trabajando en empleos que no aman, para pagar cosas que no necesitan, mientras se comparan con personas que tampoco son felices. Se levantan cansadas, viven aceleradas, se distraen compulsivamente con pantallas, y luego intentan convencerse de que ese breve fin de semana o esa cena cara es suficiente para justificar su agotamiento crónico. Pero en el fondo, algo no encaja. ¿Y si la felicidad, tal como la entendemos hoy, fuera una construcción artificial? ¿Y si se tratara más de una herramienta de control que de una meta auténtica? Puede sonar extremo, pero detente un segundo y observa la forma en que se nos educa. Desde pequeños se nos entrena a buscar recompensas externas. Buen comportamiento, buenas notas, más tarde, buen salario, buena pareja, buena imagen, como ratas de laboratorio presionando una palanca, condicionados a responder a estímulos con la esperanza de un premio que nunca llega del todo. Lo irónico es que cuanto más persigues esa felicidad prometida, más ansioso te vuelves. Te obsesionas con no perderla, te comparas constantemente con los que parecen más felices, y te castigas por no sentir lo que deberías sentir. En ese proceso, te desconectas de ti mismo, de tus emociones reales, de tus valores auténticos. Te conviertes en un actor, representando la idea de la persona feliz. Y cada vez que la máscara se desliza, te dices, tal vez si logro lo siguiente, entonces sí. Pero ese entonces sí nunca llega. Y aquí estás, leyendo esto, sintiendo algo en lo profundo de tu pecho, una punzada de verdad que no puedes ignorar. Quizás, solo quizás, hemos estado buscando en el lugar equivocado. No se trata de que la felicidad no exista. Se trata de que la forma en que la entendemos está contaminada, distorsionada, manipulada, y esa distorsión tiene raíces más profundas de lo que imaginas. Raíces que se hunden en los miedos más antiguos del ser humano, el miedo a no valer, el miedo a estar solo, el miedo a que la vida no tenga sentido. Raíces alimentadas por sistemas que necesitan mantenerte siempre insatisfecho, siempre ansiando, siempre consumiendo,
con la promesa de que la próxima vez, el próximo paso, el próximo éxito finalmente traerá la paz. Pero ¿y si esa paz no está al final de la carrera, sino fuera de ella? ¿Y si todo este tiempo hemos estado corriendo en círculos, como hámsters en una rueda que nunca se detiene? ¿Y si la felicidad no está allá afuera, sino justo aquí, en lo que no nos atrevemos a mirar? Si sientes esa punzada de duda, ese susurro de incomodidad, no lo ignores, es la señal. Estás a punto de ver algo que muchos prefieren no ver. Y una vez que lo veas, no podrás volver atrás. La mayoría de las personas no se detienen a pensar qué es, en realidad, la felicidad. La persiguen como si supieran con certeza qué buscan. Pero si se les pide que la definan, la mayoría se queda en blanco. Sentirse bien, estar satisfecho, no sufrir respuestas vagas, imprecisas, como si describieran algo que conocen más por su ausencia que por su presencia. Y ahí está el primer síntoma del engaño. No sabes lo que buscas, pero lo deseas con desesperación. Carl Jung decía que el mayor problema del ser humano moderno no es su sufrimiento, sino su desconexión del alma. Lo que él llamaba alma no era algo religioso, sino esa dimensión interna y profunda donde habita el sentido, la verdad personal, la totalidad de uno mismo. Al perder el contacto con esa profundidad, el ser humano se vuelve vacío, fragmentado, esclavo de estímulos superficiales. La felicidad moderna se ha convertido en eso, un estímulo superficial, una respuesta condicionada al placer inmediato, al reconocimiento social, al consumo emocional. Nos venden felicidad como nos venden productos, con colores brillantes, con promesas vacías, con slogans pegajosos. Y sin embargo, esa felicidad nunca dura. Arthur Schopenhauer lo advirtió hace siglos. El ser humano está condenado a oscilar entre el deseo y el aburrimiento. Cuando deseas algo, sufres por no tenerlo. Cuando lo obtienes, ya no lo deseas, y cae el velo de la rutina. Así que vuelves a desear algo más. Y así, infinitamente. Una vida de perseguir sombras. El capitalismo emocional ha tomado esta tragedia humana y la ha perfeccionado. Ya no necesitas detenerte a pensar quién eres o qué te hace feliz. Las respuestas están en las vitrinas, en los comerciales, en las redes sociales. ¿Te sientes solo? Compra esto. ¿Te sientes inseguro? Haz esta dieta. ¿Te sientes perdido? Mira cómo los demás aparentan tenerlo todo resuelto. Pero esta oferta externa solo puede llenar vacíos superficiales. Y el vacío que habita en ti no es superficial, es existencial. Friedrich Nietzsche fue más radical. Para él, gran parte del sufrimiento humano proviene de vivir una vida domesticada, anestesiada, sin confrontar la verdad brutal de la existencia. El hombre sufre más por la forma en que interpreta los acontecimientos que por los acontecimientos en sí mismos, escribió. Y tenía razón. Interpretamos la incomodidad como fracaso. Interpretamos el dolor como defecto. Interpretamos la tristeza como señal de que algo está mal con nosotros. Pero ¿y si esas emociones no fueran errores, sino señales? ¿Y si la tristeza profunda que sientes no significa que estás roto, sino que estás desconectado? Desconectado de ti mismo, de lo que verdaderamente importa. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, hablaba de la náusea como esa sensación repentina de tomar conciencia de la absurdidad de todo, un vértigo interno que te despierta del sueño colectivo. Esa náusea no es una enfermedad, es el comienzo de la libertad, el primer momento en que te das cuenta de que has estado viviendo una vida impuesta, no elegida. Y eso duele, porque implica reconocer que muchas de tus metas no eran realmente tuyas, que tus deseos fueron sembrados por otros, que tu felicidad ha sido, en gran parte, un espejismo manufacturado. La psicología moderna lo confirma. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la disonancia entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser.
Luchamos internamente entre nuestras emociones auténticas y las exigencias sociales. Queremos descansar, pero nos sentimos culpables. Queremos llorar, pero sonreímos para no preocupar a nadie. Queremos gritar, pero callamos para no parecer inadecuados. La mente se convierte en campo de batalla. Y mientras esa guerra interna continúa, seguimos corriendo detrás de la promesa de felicidad. Una felicidad que se ha vuelto tan rígida, tan estrecha, que solo unos pocos la alcanzan, y ni siquiera ellos la sostienen por mucho tiempo. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y fundador de la logoterapia, decía que la felicidad no puede ser perseguida directamente. Es el subproducto de vivir una vida con sentido. Quien busca la felicidad como fin último, inevitablemente fracasa, porque no se trata de sentirse bien todo el tiempo, sino de vivir algo que te trascienda. Ahí está el error central. Confundimos placer con sentido. Confundimos la ausencia de dolor con plenitud. Y lo que es peor, en lugar de buscar sentido, buscamos distracción. Distracción del dolor, distracción del silencio, distracción del vacío, porque en ese vacío podrían aparecer preguntas que dan miedo. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Quién sería yo si dejara de fingir? ¿Para qué estoy realmente aquí? La raíz profunda de nuestro sufrimiento no es la falta de felicidad. Es el miedo a mirar de frente lo que realmente somos cuando dejamos de buscarla. Y ese miedo tiene raíces colectivas. La cultura nos enseña que sentir dolor es un signo de debilidad, que estar confundido es un problema, que no tener respuestas es inaceptable. Entonces lo ocultamos, lo negamos, lo anestesiamos con trabajo, entretenimiento, comida, redes, sexo, compras, metas, y lo llamamos vida. Pero debajo de todo eso, el alma susurra. Y a veces grita. Te dice que algo no está bien, que algo dentro de ti quiere despertar. No para alcanzar la felicidad, sino para romper el hechizo que te impide vivir con autenticidad. Y ese despertar duele, porque implica renunciar a las mentiras que te han protegido. Pero también es el comienzo de una vida real, una vida que no necesita sonreír todo el tiempo para tener valor. Una vida que abraza el dolor como parte del viaje. Una vida que no se define por metas externas, sino por la profundidad de la conexión contigo mismo. Ahora que conoces la raíz, te atreves a ver lo que ha estado creciendo en la sombra. No necesitas haber tocado fondo para sentir que algo no encaja. Basta con sentarte en silencio durante 5 minutos, sin música, sin pantalla, sin hacer nada, para que el ruido interno empiece a asomar. Una incomodidad suave al principio, casi imperceptible, que luego se convierte en ansiedad, impaciencia, fuga. ¿Fuga hacia dónde? Hacia cualquier cosa que distraiga. Porque en ese silencio comienzas a sentir el peso de las consecuencias. No visibles, no dramáticas, pero sí corrosivas, como el agua que gota a gota va erosionando la piedra. Así trabaja el mito de la felicidad en tu interior. Te ha enseñado a desconfiar de ti mismo. Cada emoción incómoda es una enemiga. La tristeza debe ser silenciada. La rabia, contenida. La soledad, evitada. La angustia, negada. Como si tu propia humanidad fuera una falla del sistema. Aprendiste a disfrazarte, a construir una versión pública de ti mismo que siempre sonríe, siempre está bien, siempre tiene una respuesta amable. Pero detrás de esa sonrisa habita el cansancio, un agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma. El cansancio de fingir. Vivimos rodeados de estímulos que nos prometen alivio, pero no significado. Y en esa falta de significado crecen formas más profundas de sufrimiento. La ansiedad, por ejemplo, ya no es una excepción. Es el nuevo estado base. No una ansiedad aguda, sino una inquietud constante,
como un zumbido de fondo que nunca se apaga. Surge del conflicto entre tu autenticidad reprimida y las expectativas externas que te han implantado. Y cuando la ansiedad no encuentra salida, se transforma en depresión. No siempre la depresión que te inmoviliza en la cama. A veces es una forma más sutil, la pérdida de interés en la vida, la sensación de estar vivo por inercia, de cumplir con un guión sin saber quién lo escribió. La desconexión se convierte en norma. Te desconectas de tu cuerpo, ignoras el cansancio, comes sin conciencia, te mueves por obligación, te desconectas de tus relaciones, hablas sin escuchar, miras sin ver, compartes sin sentir. Te desconectas del presente, tu mente siempre está en el después o en el debería. Esta desconexión, aunque imperceptible, tiene un precio altísimo, pierdes la capacidad de sentir plenamente. No solo el dolor, sino también el gozo real. Y entonces, el placer que experimentas es cada vez más artificial, más corto, más exigente. Necesitas más estímulo para sentir menos. Neurobiológicamente, esto se llama adaptación hedónica. El cerebro, tras recibir una recompensa, eleva el umbral de placer. Lo que ayer te hacía feliz, hoy te resulta insuficiente. Por eso el sistema necesita mantenerte consumiendo emociones, objetos, validación, metas. El problema es que cada nuevo estímulo no te eleva, solo evita que te caigas. No estás subiendo, estás flotando para no hundirte. Y mientras flotas, tu vida se convierte en una performance. Tu sonrisa es un gesto automático. Tus logros, un check en una lista impuesta. Tus días, una sucesión de rutinas sin profundidad. Y tú, un actor, cada vez más cansado, cada vez más confundido, cada vez más lejos de sí mismo. Pero no estás solo. Esta es una epidemia silenciosa. La mayoría no habla de ello porque siente vergüenza. Vergüenza de no estar feliz. Vergüenza de sentirse perdido cuando todo parece estar bien. Vergüenza de no entender por qué vivir duele tanto. Y así se forma el círculo. Todos fingen estar bien porque creen que los demás lo están. Y todos sufren en silencio, creyendo que su sufrimiento es una anomalía. Las consecuencias invisibles del mito de la felicidad no solo te afectan a ti como individuo, también moldean nuestra cultura. Vivimos en sociedades emocionalmente inmaduras, donde se privilegia la imagen sobre la verdad, la velocidad sobre la profundidad, la cantidad sobre la calidad. Una sociedad donde el silencio es incómodo, la introspección es rara y la vulnerabilidad es vista como debilidad. El resultado, relaciones superficiales, decisiones impulsivas, valores vacíos, y todo disfrazado bajo el maquillaje de la felicidad. Mira los síntomas. La explosión de adicciones, a las drogas, al trabajo, a las redes, al sexo, al consumo, la medicalización masiva de emociones humanas normales, la infantilización de los adultos que buscan gratificación instantánea y evitan el compromiso, el culto al cuerpo, a la imagen, a la juventud eterna, la imposibilidad de estar a solas con uno mismo sin buscar distracción. Todo esto tiene una raíz común. La necesidad desesperada de evitar el vacío que el mito de la felicidad ha dejado. Nos han enseñado a tenerle miedo al vacío, pero el vacío no es el enemigo. Es la puerta. Solo al atravesarlo puedes empezar a construir desde la verdad. No desde lo que te dijeron que deberías querer, sino desde lo que realmente eres, incluso si eso implica aceptar que no tienes todas las respuestas. ¿Y qué pasaría si dejáramos de perseguir la felicidad como una obligación? Si dejáramos de verla como una meta que hay que alcanzar y empezáramos a vivir la vida como una experiencia completa con todos sus matices. El dolor no desaparecería, pero dejaría de ser un error. La tristeza no se iría, pero dejaría de ser una carga. El vacío seguiría ahí, pero dejaría de asustar. Porque finalmente entenderías que todo eso también es parte de estar vivo.
y que no necesitas ser feliz todo el tiempo para vivir con profundidad, con sentido, con autenticidad. Has sentido el vacío, has intuido la mentira, y ahora ves las huellas que ha dejado en tu forma de vivir. La pregunta ya no es, ¿por qué no soy feliz? La verdadera pregunta es, no todos despiertan. La mayoría sigue corriendo en la rueda, no por maldad ni por ignorancia, sino por miedo. Despertar implica perder la ilusión. Y a veces la ilusión es lo único que mantiene a alguien en pie. Pero tú ya viste detrás del telón. Y ahora no puedes fingir que no sabes. ¿Has sentido ese vértigo al darte cuenta de que gran parte de tu vida ha sido dirigida por una narrativa impuesta? Una que te prometía que si seguías todas las reglas, si eras productivo, agradable, correcto, entonces serías feliz. Y no lo fuiste. La rebelión no comienza con un grito, ni con una ruptura drástica. Comienza en silencio, con una decisión íntima, radical, casi imperceptible desde fuera, dejar de mentirte. Sí, la primera revolución es dejar de fingir, dejar de actuar como si estuvieras bien cuando no lo estás, dejar de perseguir metas que no te pertenecen, dejar de maquillarte el alma para encajar en un molde que nunca fue tuyo. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? No necesitas romper con todo de inmediato, pero necesitas empezar a ser honesto contigo. Y esa honestidad te hará libre, aunque al principio duela. Porque cuando dejas de perseguir la felicidad como un producto, te enfrentas cara a cara con algo más profundo, el sentido. Y el sentido no siempre es bonito, no siempre es cómodo. A veces implica atravesar heridas, revisar decisiones, mirar tu vida con una crudeza que asusta. Pero también es ahí donde empieza la sanación real. Friedrich Nietzsche lo llamó amor fati, el amor al destino. No en el sentido pasivo de resignarse, sino en el sentido profundo de aceptar la vida entera, con todo lo que trae. No solo los momentos buenos, sino también los difíciles, los absurdos, los dolorosos. Amar lo que es, no lo que debería ser, no lo que fue, no lo que podría haber sido. Viktor Frankl, en medio del infierno de Auschwitz, encontró sentido en el sufrimiento más insoportable, no porque el dolor fuera bueno, sino porque él eligió una actitud frente al dolor que lo conectó con su humanidad más profunda. Esa es la esencia de la libertad, no controlar lo que ocurre, sino elegir cómo responder a ello. La felicidad superficial te hace esclavo de las circunstancias. El sentido profundo te hace libre, incluso en medio del caos. Entonces, ¿cómo se rompe el hechizo? Un pacto, cuestionando cada debería que vive en tu mente. ¿De verdad tienes que ser productivo todos los días? ¿De verdad necesitas gustarle a todos? ¿De verdad tu valor depende de tu éxito? ¿Quién te dijo eso? ¿Lo elegiste tú? Empieza por identificar esas voces internas que te presionan constantemente. No son tuyas. Fueron implantadas por padres, maestros, medios, cultura, y mientras no las cuestiones, vivirás obedeciendo sin darte cuenta. 2. Abrazando el dolor en lugar de evitarlo. Cada emoción incómoda que reprimes se convierte en un fantasma que te persigue. Pero cuando la miras de frente, cuando la atraviesas sin juicio, descubres que no es el fin del mundo. Es solo parte de ti, pidiendo ser vista. La tristeza, la rabia, la soledad, no son errores, son puertas, puertas hacia capas más profundas de tu alma. Y solo atravesándolas puedes tocar tu verdad. 3. Redefiniendo tu idea de plenitud. ¿Qué pasaría si la plenitud no fuera sentirte bien todo el tiempo, sino sentirte vivo? Y si estar vivo implicara permitir todas las emociones, sin dividirlas en buenas o malas. Imagina una vida donde no necesitas escapar de ti, donde puedes sentarte en silencio sin sentir ansiedad, donde tu valor no depende de likes, ni de logros, ni de reconocimiento, donde basta con ser. Esa vida no es una utopía, es posible, pero requiere que hagas algo que pocos están dispuestos a hacer. Dejar de buscar felicidad
y empezar a construir sentido. Y eso implica pequeñas rebeliones diarias. Elegir descansar cuando el mundo exige productividad. Decir no cuando aprendiste a complacer. El ser honesto cuando sería más fácil fingir. Mirarte al espejo y no solo ver un cuerpo, sino una historia, una herida, una verdad. Estas acciones no venden bien, no son instagrameables, no generan dopamina rápida, pero generan algo mucho más valioso: integridad. Y con el tiempo una paz profunda que no depende de las circunstancias. Mira las historias de aquellos que realmente rompieron el hechizo. No eran los más exitosos según los estándares sociales. Eran los que en algún momento se atrevieron a perder todo lo superficial para reencontrarse con lo esencial. San Juan de la Cruz lo llamaba la noche oscura del alma. Es ese periodo en que todo se derrumba, en que las certezas mueren, en que el ego se quiebra, pero es también el umbral hacia lo sagrado, hacia lo real. Tú estás ahí, quizás ya dentro de esa noche, o esté en la puerta, pero has sentido su llamado, y eso significa que ya no puedes vivir dormido, porque despertar no es un evento, es una decisión diaria. Hoy puede ser el primer día en que, en lugar de preguntarte cómo ser feliz, te preguntes, ¿qué es verdad para mí? ¿Y qué puedo hacer hoy para vivir en coherencia con esa verdad, incluso si no es perfecta, incluso si me asusta? Ese es el primer paso de la rebelión, una rebelión silenciosa, una revolución sin banderas, un retorno a casa. Y en ese retorno, descubrirás algo que el mito jamás te permitió ver, que no necesitas perseguir nada para ser completo, que tú, en tu forma más rota, más incierta, más vulnerable, ya eres suficiente. ¿Qué pasa cuando dejas de correr? ¿Qué sucede cuando por primera vez en mucho tiempo simplemente te detienes? Al principio puede parecer que el mundo se derrumba. Todo aquello que daba forma a tu identidad, tu éxito, tus metas, tus rutinas, tus máscaras, comienza a disolverse. Y lo que queda es un vacío, un silencio tan profundo que asusta, una ausencia de respuestas, una desnudez emocional que te hace sentir vulnerable como nunca. Pero si resistes el impulso de escapar, si te quedas ahí quieto, presente, descubres algo extraordinario. El vacío no estaba vacío, estaba lleno de ti, de partes de ti que habías olvidado, tu esencia, tu autenticidad, tu capacidad de estar con lo que es, sin juzgarlo, sin disfrazarlo, sin necesitar transformarlo. Y entonces comprendes que la felicidad no se busca, no se conquista, no se fabrica. La felicidad real emerge, como una flor que crece cuando el terreno es fértil, como la luz que entra cuando dejas de llenar tu vida de ruido. Pero aquí viene la revelación más poderosa. La felicidad no es el objetivo, tú lo eres. Sí, tú eres el fin, no lo que haces, no lo que logras, no lo que los demás ven. Tú, en tu forma más honesta, en tu presencia silenciosa, en tu humanidad rota, imperfecta, viva. Eso que eres, sin adornos, sin estrategias, sin pretensiones, es lo que ha estado buscando la felicidad todo este tiempo. Y al reconocerlo, al encarnar esa verdad, ocurre algo radical. Te vuelves completo, no perfecto, no invulnerable, sino completo en tu existencia tal como es. Descubres que puedes llorar y seguir siendo valioso, que puedes estar perdido y seguir caminando, que puedes sentir miedo y aún así amar, que no necesitas lograr nada más para merecer estar aquí. Las filosofías orientales siempre lo supieron. El Zen, por ejemplo, no persigue la felicidad. Persigue el Satori, el instante en que te fundes con el presente y todo juicio desaparece. Ese instante en el que no necesitas cambiar nada porque ves con claridad total que lo que es suficiente, no porque sea perfecto, sino porque es real, y lo real,
por muy crudo que sea, tiene un poder que ninguna ilusión puede igualar. El mito de la felicidad ha colapsado, y en sus ruinas descubres algo mucho más poderoso, la verdad. Una verdad simple, pero que lo cambia todo. No viniste a este mundo a ser feliz, viniste a ser real. Y en lo real, a veces hay felicidad, y a veces no. Y eso está bien, porque lo que da profundidad a tu vida no es cuánto sonreíste, sino cuánto amaste, cuánto te atreviste a sentir, cuánto te permitiste estar presente, incluso cuando dolía, cuánto viviste, aunque no siempre supiste cómo. La verdadera plenitud no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en no tenerle miedo, en dejar de dividir la vida en partes deseables y partes indeseables, y abrazarla toda como un todo sagrado. Esa es la libertad. No hacer lo que quieras, sino poder estar donde estás, sin desear estar en otro lugar. Cuando llegas a este punto, ya no te interesa impresionar a nadie. Ya no necesitas contarle al mundo lo bien que estás, porque has descubierto un gozo silencioso, íntimo, que no depende de aplausos, un estado que no necesita nombre, ni categoría. Una forma de vivir que fluye como un río, sin meta, sin esfuerzo, sin urgencia. Y es ahí, justo ahí, donde la felicidad verdadera aparece. No como meta, sino como consecuencia, no como algo que alcanzas, sino como algo que brota, sin buscarlo, cuando dejas de perseguirlo. ¿Y ahora qué? Ahora puedes volver a tu vida, no con más presión, no con más exigencias, sino con una nueva mirada, una mirada que ve más allá de las promesas vacías, una mirada que no se deja seducir por los mitos, una mirada que por fin reconoce que estar vivo, con todo lo que implica, es un regalo en sí mismo. No necesitas cambiar el mundo de inmediato, ni renunciar a todo, ni retirarte a una cabaña en el bosque. Solo necesitas recordar que no estás aquí para cumplir un ideal. Estás aquí para vivir. Y vivir no es lo mismo que ser feliz todo el tiempo. Vivir es abrazarlo todo. Y en ese abrazo aparece lo sagrado. Entonces, si alguna vez te sientes perdido otra vez, y lo harás porque eres humano, vuelve aquí, a este momento, a esta respiración, a este silencio, y recuérdalo. No estás roto, no estás fallando, solo estás despertando, y eso ya lo cambia todo.